Bien, vamos a hablar la mentalidad creyente que hay en el Antiguo Testamento respecto a la Ruaj de Yahvé, o sea, al Espíritu. Hemos venido desarrollando que Israel cree que Dios interviene por su soplo en la historia. Es la modalidad por excelencia como interviene Yahvé en la historia. Dios quiere intervenir, envía su soplo. El soplo es la... Párame esta madre. El soplo es la... El soplo es la manera como Dios se hace presente en la historia. Dios sopla. El soplo de Yahvé. Ese es el agente que interviene en la historia de los hombres. Israel cree que Dios interviene por su soplo en la historia. Es parte de lo que hemos venido desarrollando hasta hoy. Dios quiere retener a Faraón, envía el soplo. Dios quiere hundir a Faraón, envía el soplo. En el diluvio se habla de el soplo que comenzó a correr. El soplo es la ruaj. Ruaj, el soplo es el instrumento de intervención divina en la historia. Pero también Israel entiende que el aliento, o sea, el soplo, la ruaj de Dios, inspira palabras a los profetas. Diríamos que en la mentalidad del Antiguo Testamento, la ruaj, el espíritu de Yahvé, es el que provee, inspira, regala, otorga palabras a los profetas, y que esas palabras inspiradas en Yahvé tienen una incidencia en la historia de Israel. La palabra profética es el instrumento que hace que la historia de Israel avance y camine. Pero los profetas no tienen esta palabra por conquista personal. Los profetas no tienen esta palabra por metodología a la que llegan a esta palabra por ciertos procesos. Israel entiende que los profetas, esta palabra que reciben de los profetas no es algo a lo que los profetas acceden, sino más bien es algo que Yahvé pone en ellos. La palabra es donación de Yahvé a los profetas, y la tarea de los profetas será simplemente transferirla, transmitirla, entregarla. Los profetas mantendrán fidelidad a Dios en la medida que entregan la palabra sin arreglos, sin modificaciones antojadizas, sin intromisión arbitraria. El profeta será simplemente portador de la palabra. Esa es, diríamos, la cualidad esencial del profeta. El profeta es, por definición, alguien que ha recibido una palabra y la entrega. No la ha conquistado, no la ha merecido, simplemente la ha recibido. La ruaj de Dios vino sobre él y provocó esa palabra
a través de él. Esa es, diríamos, la verdad que encontramos en el Antiguo Testamento. Hay unos pasajes ahí que vamos a ver. Zacarías 7:12. Dice, hablando de la palabra recibida, arranquemos desde el 7:11, Zacarías 7:11. Vamos pero rapidito, hermanitos. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Aquí está muy delineada, muy definida la relación que hay entre Dios enviando a el pueblo la instrucción a través de los profetas. Pero Israel siempre tuvo claro que la instrucción de Dios a través de los profetas era una obra del aliento de Dios, de la ruaj de Dios, del Espíritu de Dios. Dios quiere invitar al pueblo a enmendar, a rectificar, a reordenar sus caminos. Lo hace a través de su aliento, la ruaj de Dios. El Espíritu de Dios, diríamos, es el artesano de las palabras que los profetas deben llevar al pueblo para que éste rectifique sus caminos. Son los profetas los portadores de la palabra que la ruaj ha despertado en ellos. ¿Estamos? Israel siempre entendió que los profetas comunicaban una palabra a Israel inspirados por la ruaj, que era la ruaj el origen de esas palabras que animaban, exhortaban e invitaban a Israel a convertirse y a acercarse al proyecto de Dios. Nehemías 9:30. Dice Nehemías 9:30: por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste, por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste en manos de los pueblos de esa tierra. En la oración de confesión que Nehemías está haciendo delante de Dios, Nehemías reconoce que el Espíritu era quien amonestaba a Israel por medio de los profetas. Es la ruaj, el aliento de Dios, quien convoca a Israel a la rectificación. Es la ruaj quien va a soplar la instrucción de Dios en los profetas para que Israel rectifique. Por eso más adelante, cuando esa palabra que la ruaj habló a los profetas, un día se va a poner por escrito y será el Espíritu Santo el que intervendrá. Será el Espíritu el agente que va a preservar esas palabras que se habló al pueblo, los va a poner por escrito en un texto. Pero digamos que en un principio no hay texto, no hay
un conjunto de libros canónicos. Cómo Israel conoce la voluntad de Dios, cómo Israel discierne los caminos de Dios a través de los profetas. Los profetas que llevan una palabra. Digamos que el profeta es el órgano, el instrumento del Espíritu para conducir a Israel. ¿Estamos? Isaías 59, 21. Dice Isaías 59, 21: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios. Vea la relación que hay entre el espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en mis labios. La relación espíritu y palabra. Espíritu y palabra. Es el espíritu la fuente de la palabra profética. Las palabras no nacen del corazón del hombre, no nacen de las consideraciones humanas. La palabra que ha de instruir a Israel nace del espíritu que mora sobre el profeta. Mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. La relación en este versículo es la relación espíritu-palabra. Es decir, es el Espíritu Santo el gestor de la palabra. Es el Espíritu el constructor de la palabra. Es el Espíritu el gestador de palabra. Ya desde aquí deberíamos de entender todos los que predicamos que no hay posibilidad de entregar palabra al pueblo si no es a través del Espíritu. ¿Me están oyendo, hermanos? Usted puede hablar si quiere, pero se puede convertir en una charla. Y dicho sea de paso, charla dan los charlatanes. Usted puede dar una conferencia y puede ser una pieza de erudición. Usted puede dar una conferencia erudita, es decir, de conocimiento. Pero palabra instructiva, palabra que convierte, palabra que transforma, palabra que replantea la existencia de las personas, esa solo la da el profeta. Es decir, el hombre, la mujer que ha recibido de la Ruaj misma esa palabra. ¿Por qué le decimos aquí que vengan los guías y ayudas? Los que van a ir a pastorear los 3 días a la gente. ¿Por qué le decimos que vengan? No es por complicarles su horario, no es por cargarles el trabajo, es porque la palabra es el instrumento de conversión. La palabra es el medio a través del cual es posible el nuevo nacimiento. Pero esa palabra no es posible si no es a través de la Ruaj del Señor. El guía y el ayuda debe de ir bien conectado con la Ruaj, porque solo en la medida que la Ruaj sea su fuente, solo en esa medida tendrá una palabra que de verdad provoque conversión. No es que les queramos tener aquí como que tuvieran linda cara. No, es porque el ministerio que van a ir a realizar es el ministerio que debe provocar conversión y nuevo nacimiento. Pero ese ministerio de guías y ayuda solo es posible cuando son portadores de una palabra. Y solo se es portador de una palabra en la medida que la Ruaj
está animando su ministerio. Por eso les dijimos, es obligación que estén aquí, y ojalá las coordinaciones de hombres y de mujeres, señoritas y jóvenes, de guías y ayudas, estén controlando quiénes vienen y quiénes no vienen. Porque ¿qué van a ir a hacer de guías y ayudas si no son portadores de una palabra? A lo más que van a ir a hacer es estorbo. Porque solo podemos ser útiles en la medida que somos portadores de una palabra del Señor. Y solo podemos recibir esa palabra del Señor en la medida que la ruaj está soplando sobre nosotros. Si una súplica, si una petición debería de haber de parte de todo el que predica, si por algo deberíamos agonizar, oiga bien la palabra, agonizar. Agonizar es debatirse entre la vida y la muerte. Si una experiencia de agonía debería de haber en nosotros, debería ser la agonía de ni siquiera imaginarnos que es posible pasar al frente sin una palabra del Señor. La agonía de pensar que no es posible imaginar que hoy predicaré, que hoy daré un tema, que hoy hablaré y no lleve una palabra. Eso debería ser una agonía auténtica en la vida del que predica, en la vida del que enseña, en la vida del que ministra. Porque de pararnos al frente, de dar un tema o de querer ministrar a alguien sin una palabra recibida de la ruaj, diría el apóstol Pablo, es como metal que resuene o címbalo que retiñe. Hará ruido, pero no dirá nada. Hará bulla, se va a escuchar su voz, pero no habrá palabra que estremezca. No están aquí, hermanos predicadores, porque nos encanta tenerles aquí. No, están aquí para que entiendan que la gente que está allá afuera, los jóvenes que le escuchan, los niños que lo atienden, los adultos que le oyen, están sentados en esa conexión, en esa columna y en esa chiquicolumna, esperando recibir de manera contundente y eficaz una palabra. No están para oírlo a usted, no están para ver su cara, no están para escuchar su erudición, están para oír una palabra que de parte de Dios marque, replantee, reestructure su vida. Pero esa palabra no es producto de su genialidad, es palabra fruto de la ruaj de Dios. Es la ruaj quien trae esa palabra. Segunda Crónicas 15. ¿Estamos, hermanitos? Segunda Crónicas 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él.
Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Azarías, hijo de Obed, sale al encuentro del rey. ¿Y qué le lleva al rey? ¿Qué le lleva al rey? Una palabra. ¿Y de dónde Azarías ha recibido esa palabra? De esa experiencia del Espíritu que viene sobre él. La predicación, más que ser una pieza de oratoria, más que ser un sermón articulado a partir de las reglas de la homilética, la predicación es un acto carismático. Es decir, la predicación es el acto milagroso, es el misterio maravilloso del Espíritu explicando la palabra y llevando un mensaje a su pueblo. Está la Escritura, está el predicador. La predicación es el misterio maravilloso de cómo el Espíritu habilita, potencia, perfecciona, ilumina a una persona para transmitir una palabra al pueblo de Dios. Estaría más de decir, y no nos equivocaríamos al decir que a todo predicador le debe asistir una formación. Por eso están aquí. Hoy que recuerdo le dije que le iba a subir un material y no se lo subí, ¿verdad? Acordame hoy, Jeremías. ¿Qué material dije que le iba a subir? No sé si dije hace 8 días o 15 días que un material de Gerhard von Rad, un erudito del Antiguo Testamento que ha escrito un libro sobre profeta verdadero, profeta falso en el antiguo Israel, donde Gerhard von Rad trabaja el tema de cómo la palabra es portadora, la palabra de Yahvé es portadora de verdad, pero que habían profetas falsos también. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se discierne? Este libro se lo voy a subir hoy mismo. El hermano Jeremías queda comprometido a recordarme hoy al solo terminar la clase. Si no me recuerda a él y llega el siguiente martes y el libro no es subido, todos ustedes vamos a decirle al hermano Jeremías el siguiente martes, no el siguiente martes: hermano Jeremías, usted es un desgraciado. Pero será el siguiente martes hoy, no hoy. El hermano Jeremías se compromete a recordarme hoy mismo después del culto para subirlo a la página de Facebook Escuela de Predicadores. Muchos de ustedes son parte ya, y los que no, soliciten ser aceptados en la Escuela de Predicadores. Allí hay material sobre esto. Es la acción del Espíritu sobre Azarías la que hace que este profeta vaya al rey y le lleve una palabra. La palabra que hará historia en la vida de Israel es la palabra que viene de la Ruaj. Si pudiéramos hacer un pequeño diagrama, hermanitos. Un pequeño diagrama en el cual tengamos una primera línea donde diga palabra y otro signo que diga historia. La característica fundamental de la palabra que sale de Yahvé es que esa palabra no se queda difusa. No, esa palabra hace historia. Palabra, historia. La palabra de Yahvé, una fecha
baje un poco más historia. Bájela, baje más historia, más, por aquí. Ahí. La palabra hace historia. Cuando diga, quizás póngame otro color que no sea rojo, un color amarillo mejor que se vea más. Y también aquí, más encendido el amarillo, fuerte. Una tonalidad así. La característica esencial de la palabra de Yahvé es que esa palabra no queda disuelta. Esa palabra no es vacía, esa palabra no es hueca, esa palabra no es inútil, esa palabra hace historia. ¿Se ve mejor, verdad, hermanitos? Esa palabra hace. Póngamele aquí. Hace. Esta palabra, pónganme en negro historia, por favor. Y también hace en negro. O este hace no en negro porque no se mira mucho ahí. Póngalo, ahí está. Si la palabra viene de Yahvé y es una palabra animada por la Ruaj, esa palabra construye historia. Esa es una verdad en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Cuando decimos hace historia, queremos decir que hace futuro. Porque para Israel la historia no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que vamos a hacer. La palabra hace futuro, construye, la palabra construye futuro. La cualidad de la palabra, en tanto es animada por la Ruaj, es que esa palabra no queda disuelta en un momento emotivo, no queda marcada en un sensacionalismo. No, esa palabra marca lo que viene, esa palabra define lo que viene, esa palabra marca rumbo. Esa es la cualidad esencial de la palabra que viene de la Ruaj. Y esa es la diferencia entre palabra, charla, conferencia o cualquier palabrita alusiva. Lo esencial de la palabra que nace de la Ruaj es que esa palabra marca los años por venir. La palabra que nace de la Ruaj es la palabra que va a determinar el futuro de los destinatarios, de los receptores, de los que oyen esa palabra. Y eso es todo lo que diferencia hoy día a un predicador que tiene una palabra, un maestro que tiene una clase, un erudito que tiene una exposición, cosas que en sí mismas no son malas, pero que nos marcan el futuro. La característica esencial de un portador de palabra de Yahvé es que aquellos a quienes se les dio la palabra quedan presos de lo que esa palabra ha dicho, quedan cautivos de lo que esa palabra ha decretado, ha declarado, ha anunciado. Su rechazo o aceptación de esa palabra tiene mucho que ver respecto a la historia de cada uno de ellos, al futuro de cada uno de ellos. La palabra de Yahvé hace futuro,
hace camino, hace historia. Es lo que yo les he enseñado siempre. Cuando Dios quiere intervenir en la vida de su pueblo, Dios lo que hace es enviarles una palabra. Y esa palabra es la que abre caminos. Esa palabra es la que abre senderos. Esa palabra es la que marca el camino a seguir. Entonces, la diferencia entre un discurso bien bonito, entre una homilía como una pieza oratoria elegante, agradable al oído, y una palabra que marca, define, determina los años que vienen en la vida de una persona, de un pueblo, de una iglesia, es que esa palabra es una palabra que nace de la ruaj. El predicador no debería de subir al púlpito si no tiene una palabra. Si no ha recibido una palabra de Yahvé que va a determinar la vida de las personas, no tiene nada que hacer entonces. Por eso el predicador, usted que predica, hermano, usted que predica, joven, señorita, deje de estar sufriendo porque no ha recibido un mensaje del novio. Deje de estar sufriendo porque no la ha saludado la novia. Sufra, gima, agonice por pasar al frente y tener una palabra de Yahvé para el pueblo. Esa debe ser su agonía. Agonía. Esa es nuestra agonía. Es decir, lo que nos debate entre la vida y la muerte. No subir si no tenemos una palabra. Vayamos de nuevo a ese tema de espíritu y palabra, y el siguiente pasaje que estaba ahí era 2 Crónicas 20. Versículo 13, veamos. Segunda Crónica 20, versículo 13. ¿Están ahí? Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces, y aquí viene la relación sobre la ruaj y la palabra. La ruaj del Señor, el Espíritu del Señor, vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. ¿Y qué? Y dijo: dar una palabra es la acción visible, directa de la persona sobre quien viene el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas. Cualquiera que afirme que sobre él se mueve el Espíritu, la señal ineludible es que es portador de una palabra que debe hacer historia, que debe hacer futuro. Es eso de decir: su palabra se ha cumplido. No por ser palabra nuestra, sino por ser palabra de Yahvé. Cuando usted esté ante un siervo o una sierva cuya palabra se cumplió, entienda que no está ante un siervo, sino ante la ruaj de Yahvé, que ha hecho a esa persona portador o portadora de una palabra que decide su futuro. Por otro lado, nadie pretenda dar una palabra significativa en la vida de los hombres
si no hay conexión con la Ruach de Yahvé. Nadie pretenda dar una palabra que incida, afecte, transforme, toque la vida de los hombres si esa palabra no nace en la Ruach de Yahvé. ¿Me estamos viendo, hermanitos? El otro pasaje creo que era 24, si no me recuerdo. Ahí está, 24, 20. Y dice 24:20, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y presentándose ante el pueblo, declaró que así dice, vino sobre él el Espíritu. ¿Y cuál es el efecto inmediato? Tener una palabra. ¿Por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. La acción del Espíritu sobre el profeta es convertirlo en portador de una palabra. Si queremos que la palabra tenga una incidencia directa en la vida de los hombres, esa palabra debe venir de la Ruach. Mucho del problema que hoy hay en el mundo evangélico es que no reciben palabra. Reciben alguna instrucción, reciben alguna cátedra, reciben alguna charla, pero no reciben una palabra. Es decir, un mensaje de Dios que marca, determina, define los años que vienen a la vida de las personas. No hace historia. Tal vez agradan los conceptos, impacta el conocimiento, sorprende. ¿Cuánto sabe? Pero no recibió una palabra que marque su vida. Avancemos. Israel siempre entendió que las acciones, decisiones milagrosas han sido realizadas bajo el impulso de Yahvé que dinamiza a los hombres. Israel siempre percibió, siempre comprendió que las acciones más decisivas y los acontecimientos milagrosos y decisivos en su historia eran fruto no de ciertos personajes importantes, sino que eran fruto del impulso de Yahvé a través de la Ruach. Israel valoraba a Moisés. Israel valoraba a Josué. Israel valoraba a David. Sin embargo, no los valoraban en tanto los consideraban alguna especie de próceres o de fundadores, como Rómulo y Remo en Roma. Los valoraban en tanto ellos fueron instrumentos de la Ruach que los dinamizó. Es decir, los hombres claves en la construcción de la historia de Israel eran hombres que fueron dinamizados por la Ruach. ¿Me están oyendo?
Los hombres claves en la historia de Israel no fueron claves a causa de sí mismos. No fueron claves a causa de alguna peculiaridad o particularidad de sí mismos. Fueron hombres que fueron claves para la historia de Israel en la medida que la Ruaj los dinamizó, es decir, los movilizó, los equipó, los capacitó. Y en todos los hombres que en la historia de Israel desempeñan un rol significativo, importante, constructivo, decisivo, fueron hombres que fueron activados por la Ruaj. ¿Me explico? Ahí encontramos a Moisés. No voy a leer todos los pasajes de la Biblia por razón de tiempo en este momento, sino no vamos a terminar el tema de la Ruaj en el Antiguo Testamento. Solo voy a señalar los nombres y a recordar Moisés, números 11 y números 24, nos dicen que la actividad de Moisés en la conducción de Israel tiene su origen en la Ruaj. Es que no puede haber un líder de Dios auténtico si no está animado por la Ruaj. Es el espíritu, dice el Señor, que he puesto, es mi espíritu, le dice, que he puesto en ti. Es la Ruaj de Yahvé la que ha sido puesta sobre Moisés. No pretendamos ejercer liderazgos si de manera paralela a ocupar cargos en la vida de la iglesia tenemos un distanciamiento de la Ruaj, porque eso es un contrasentido. Cualquiera de ustedes que pretenda hacer liderazgo sin la Ruaj tienen sus días contados en ese liderazgo. Porque la Ruaj provoca el espíritu profético. La Ruaj provoca la palabra oportuna, la enseñanza precisa, el consejo necesario. La posición es solo eso, una posición. Pero el contenido de lo que se da no viene de la posición, viene de la Ruaj. El cargo es el cargo, pero la enseñanza y la palabra no viene del cargo, viene de la Ruaj. Líder de conexión, por ser líder no significa que tiene una palabra. La palabra que vaya a dar viene de la Ruaj. Por tanto, más que estar cuidando su cargo, su preocupación debe ser estar enchufado a la Ruaj. En lugar de estar inquieto sobre su posición, debería estar inquieto porque la Ruaj siempre provoque en usted una palabra de instrucción al pueblo. Y eso lo hace el líder al final. Ahí tenemos a Josué. De la misma manera se nos describe en la Biblia que así como Yahvé puso su espíritu sobre Moisés, así lo pondrá sobre Josué. Porque la tarea que se le encomienda a Josué, que es la de conquistar la tierra, no puede ser a partir de su experiencia militar. No puede ser únicamente a partir de su capacidad humana. Cómo conquistar la tierra también es fruto de la Ruaj de Yahvé. Es la Ruaj quien dinamiza a Josué en estos pasajes.
Luego vienen los jueces. Constantemente se nos va a enseñar que la participación decisiva de los jueces en la liberación de Israel y en la pacificación de Israel es fruto de la fuerza de Yahvé que viene sobre un juez. Ahí aparecerá Gedeón, ahí aparecerá Sansón. Es la ruaj de Yahvé viniendo sobre ellos, la que hace, la que construye. Es la ruaj la que lo dinamiza. Lo mismo se dirá de Saúl, de David y Zorobabel. Ninguno de ellos tendrá ministerio efectivo como líderes generales de Israel si no es por la ruaj. Es la ruaj la que les ha dinamizado. Es la ruaj la que les ha despertado. Es la ruaj la que los conduce a una experiencia de dirigir a la nación. ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Quiere ser líder? Preocúpese por vivir conectado a la ruaj. Yo quiero ser líder, me quiero hacer chero de la coordinadora, amiga de la coordinadora. Me quiero ser amigo del coordinador. Mire, ¿y de qué sirve que sea amigo del coordinador o de la coordinadora si no tiene una palabra ahí? ¿Ah? Los que estén pensando sostener un cargo de liderazgo a partir de su vínculo personal con el pastor, con un coordinador, con una coordinadora, por gusto. Por gusto. Lo que le hará crecer y desarrollarse es la agonía, porque su ministerio sea dinamizado por la ruaj de Yahvé, el soplo de Yahvé. Todos estos hombres que hicieron historia en Israel, todos los personajes que en la vida de Israel tendrán una participación decisiva, no lo hicieron por sus relaciones horizontales, sino por su vínculo vertical con la ruaj. ¿Me va siguiendo? En un ministerio movido por el Espíritu, los líderes que pretenden posicionar o mantener su posición por vínculos horizontales, rápidos son desechables. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu está soplando y llevando adelante un ministerio, y los líderes que quieren posicionarse o guardar posiciones sin esa cercanía al Espíritu, van a demostrar pronto su inutilidad. Si un miembro de una coordinación no es capaz de dar una palabra, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Es más, la gente que va en las coordinaciones debería predicar. Debería predicar y debería dar un tema y debería demostrar que es portador de palabra. Si no es portador de palabra, que es el instrumento esencial del Espíritu para actuar en la vida de un pueblo, ¿qué estamos haciendo entonces? Porque es en la palabra que Dios hace historia. Y si alguien no es portador de una palabra hacia la comunidad, eso es que estamos haciendo. ¿Por qué están todos aquí? Porque la preocupación fundamental es que usted sea un siervo de la palabra.
¿Por qué en la preparación para ir a servir les ponemos a leer la Escritura? Porque yo no quiero servidores ignorantes. La ignorancia es el estado favorito del diablo para bloquear, inutilizar, confundir, paralizar la obra de Dios en la historia. Por eso soy un promotor de que aprendan, que lean, que estudien, que conozcan, que crezcan. 20 libros he subido a la página Escuela de Predicadores. No sé quién ha leído los 20. Quizás ninguno. Habrá alguno que no ha bajado nada. Que bien se esfuerza por gastar 150, 200 dólares en un celular, pero no es capaz de gastar 10 dólares en imprimir un libro que he subido a la Escuela de Predicadores, y mucho menos leerlo. La ignorancia es el terreno fértil donde prosperan las confusiones del enemigo. El conocimiento, si bien no es un fin en sí mismo, pero en las manos del Espíritu, el conocimiento es una buena herramienta. ¿Por qué Betania no ha sucumbido a un montón de locuras que hay en el mundo evangélico? Porque su pastor, por la gracia de Dios y la disciplina de lectura, no es un ignorante. Ay, pastor, yo quiero ser como usted. Y es un gran haragán para leer. ¿Cómo va a ser posible eso? Tiene que leer un libro cada semana. Tiene que estudiar. No porque el conocimiento en sí mismo sea la clave, no, porque el Espíritu quiere trabajar con gente que sabe. Porque los ignorantes son el terreno fértil del enemigo. Los que leen, los que estudian, los que se preparan, los que crecen, son a quienes el Espíritu comienza a llevar. 20 libros hay ahí. No sé cuántos han leído al menos uno. Solo uno. De decir, pastor, yo tengo una pregunta sobre el libro tal que subió usted, fíjese. ¿Qué? Andar poniendo emoticones en el Facebook, esa es la gran alegría que tiene. Andar gastando en saldos para hablar babosada, ese es el gran aporte. Quieren que el Espíritu los use para determinar la vida de quienes lo oyen. Tienen que recibir palabra, y esa palabra viene a través de la ruaj, y la ruaj quiere gente preparada, no para que confíe en su preparación, sino para que se rinda ante la ruaj y le diga: aquí estoy. Sigamos avanzando. Ya lo dijimos anteriormente en una clase, que Israel siempre consideró y siempre creyó que la Ruaj tenía una misión escatológica. Es decir, que así como al principio de la creación la Ruaj se movía sobre las aguas y era principio de creación,
la recreación de Israel tenía relación con la Ruaj, y que la Ruaj reposaría sobre un personaje a quien ellos le van a llamar el Mesías o el Mesías. ¿Podrías ampliar esto, hijo? Este bloque, ampliar un poco más. Abrí quizás el cuadro, muy bien. La palabra Mesías es un término hebreo que significa ungido. Su equivalente en el Nuevo Testamento es la palabra Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y la traducción al castellano es el ungido. Había un personaje que comienza a abrirse camino en la literatura profética posterior a el retorno de la cautividad y durante la cautividad, y es la figura del Mesías. Israel comienza a recibir el mensaje profético que hay un personaje que viene que se llamará el ungido, el Mesías. Cristo no es nombre propio. Cristo es un título. El nombre personal del hijo de José y de María era Jesús. Cristo no era su nombre, era su título. Pero Cristo era una declaración de fe. La palabra Jesucristo en la Biblia realmente no existe. Lo que existe es la frase Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús, nombre propio. Este Jesús, hijo de María, de José, de Galilea, este es el Cristo. Jesucristo, por tanto, ya es una declaración de fe. El Jesús que conocemos entre nosotros, ese es el Mesías. Ese es el Cristo. Ese era el tema de predicación de Pablo. Cuando Pablo comienza a predicar, dice Hechos de los Apóstoles que él comenzaba a enseñar y a convencer que Jesús de Nazaret era el Cristo. Y esa es, diríamos, la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento. El hijo del carpintero, ese es el esperado por el Antiguo Testamento. En estos pasajes se nos va a revelar toda una gama de expectativas. Isaías es por excelencia el profeta del Cristo. El libro más citado, aún más que los Salmos, el libro más citado en el Nuevo Testamento es el profeta Isaías. Por eso dice Isaías 11: del tronco de Isaí brotará un retoño. Ya la palabra Isaí, ¿a quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda? A David. ¿Quién era el hijo de Isaí? David. Ya se nos habla de una trayectoria humana de descendencia. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y a continuación viene la cualidad principal y fundamental que tendrá el vástago de Isaí. ¿Cuál es? El Espíritu del Señor reposará sobre él. Por eso a Juan Bautista se le dirá:
aquel sobre quien veas reposar el Espíritu, ese es. Y es que qué maravilloso sería que a todos nos distinguieran de esa manera. Qué bueno fuera que el reposo del Espíritu fuera el distintivo de los que predican el Evangelio. No que dijeran, mira, aquella que vos ves que está buena, o aquel que vos ves que es alto. No, que se diga, ese que vos ves que es alguien usado por el Espíritu, ese es un siervo. Es el que nos predica en tal conexión, en tal columna familiar, en tal columna, el que da el tema tal, es el que va de guía. ¿Cuál es el distintivo? El Espíritu reposa sobre él. Y se nos dice a continuación de qué espíritu estamos hablando, para no diluir el tema del espíritu en aspectos secundarios o superfluos, sino ubicar el tema del espíritu sobre puntos bien concretos y particulares. Espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, más allá de manifestaciones, las cuales, cualquiera que sean, no deberían ser motivo de crisis para nosotros, porque el Espíritu podría provocar cualquier reacción en el ser humano. Así que más allá de esa fenomenología que pueda producir el Espíritu, lo esencial son estas características. Pero no solo las características, sino el obrar. Por eso dice versículo 3: Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos. Dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. No se habla que el que tenga el Espíritu tendrá el templo más majestuoso del mundo, cosa que hoy día parece ser el signo del Espíritu. No sé cuál es, amados hermanos, la fiebre de las mega iglesias y de los mega pastores de querer demostrar que el Espíritu Santo está sobre ellos, y lo quieren demostrar a través de templos majestuosos y catedrales evangélicas suntuosas. No es los megatemplos las señales o los signos de que en un ungido del Señor se mueve el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Por tanto, no tiene valía ni importancia desde la perspectiva bíblica el que los megapastores o las mega iglesias nos quieran impresionar con sus majestuosos edificios. Nunca se nos plantea en la Biblia eso como signo de la ruaj. ¿Me entienden? Los monumentos arquitectónicos que los hombres construyen no pertenecen en la Biblia jamás a ser signos o criterios de genuinidad espiritual. Son estos: el temor del Señor, la justicia, velar por los pobres de la tierra,
la justicia y la fidelidad, la paz. Por eso dice el 6, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos ardarán el ternero y el león, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. ¿Cuál es el signo de la ruaj en el ungido? Que la vida humana refleja la paz. ¿De qué sirven tantas iglesias si en la calle que está entre las dos iglesias matan a la gente? ¿De qué sirve en un país tener megatemplos si están secuestrados por el narcotráfico? ¿De qué sirve ser el 40% de evangélicos en un país donde acabamos de ser declarados el país más violento del mundo? Algo anda mal, algo no está bien. Quizá hemos querido demostrar al mundo nuestro poder humano, pero la ruaj no se mueve como al principio de la creación. Y si la ruaj no se mueve, no hay posibilidad que las tinieblas hagan luz. No hay posibilidad que la tierra desordenada se organice. No hay posibilidad que la tierra vacía se llene de la gloria de Dios. Sin la ruaj pueden haber templos, pero no reino de Dios. Sin la ruaj pueden ir muchos a las iglesias, pero no son convertidos, no son ungidos. Es la ruaj la que hace que todo sea diferente. ¿Estamos? Vamos rápido. Ustedes podrán leer estos pasajes. Ya vamos a subir, o ya está, Jeremías, esta publicación en Escuela de Predicadores. No, pues hoy la vamos a subir también para que ustedes la tengan al acceso. Sigamos. Se contempla para Israel que no solamente hay un Mesías en el futuro que traerá el proyecto de Dios, sino que también hay un pueblo. No solamente hay un Mesías, sino hay una comunidad que se congrega en torno a Mesías. Por eso dirá Joel 2, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay un ungido y hay una comunidad que participa de esa unción del Mesías. Digo esto porque a veces la iglesia quiere hablar de unción sin hablar de la unción del Mesías. Y quiero dejar muy en claro esto. La iglesia no puede pretender ser ungida si no es en la unción que recibió el Mesías. Ningún líder eclesial se puede pretender de ser ungido si su unción no es coherente con la unción de Jesús de Nazaret. Isaías 61 nos deja claro una cosa. Vamos rápido. Isaías 61. ¿Han traído Biblia o no? Pues digan, aquí vamos, pastor. Ahorita lo vamos a encontrar. Cualquier predicador, cualquier iglesia que quiera pretender ser ungida hoy día debe tener similitud su unción con la unción del Mesías.
Si la unción del Mesías es una y la unción de una iglesia hoy es otra, esa es herética. Habría que ver qué espíritu le ha ungido. Porque es claro en Isaías 61 una cosa: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Amén. Esto es unción. El Espíritu sobre nosotros, con poder y con gloria. Ahora, por cuanto me ha ungido, y aquí vienen las señales de la unción: anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, trajes de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño y repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Estos son los signos de la unción. Pueden haber fenómenos: reír, llorar, aplaudir, brincar, caer. El Espíritu es soberano para provocar cualquier fenómeno en la vida de un humano. Porque cuando lo divino toca lo humano, si el monte Sinaí temblaba y brincaba y se movía, ¿cuánto más el cuerpo mortal de ustedes, hermanitos? Sin embargo, no se agota en los fenómenos. Hay que tener una agenda. Y esa agenda que nace del Espíritu que ungió a Jesús tiene que ver con las condiciones de vida de las personas en sus comunidades. No es cosa solo de que caiga gente en el templo, ni tirar un saco. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la situación de jóvenes, de niños y niñas, de familias y de mujeres? No es solo cosa que aquí se derrame el Espíritu y usted llore, cante, grite y caiga. Es cosa que en las comunidades de donde venimos hay que trabajar por la paz. Hay que trabajar porque no haya violencia. Hay que arriesgarse para evitar la muerte de más jóvenes. Estamos trabajando en eso. Hay instancias de seguridad que andan pendientes de nosotros porque trabajamos en muchos lugares bien complicados. Pero esto así es. Tiene que haber paz si de verdad es la unción del Señor. Hay que provocar cambios. Debe cambiar la realidad. Y eso no es fácil, hay que arriesgar la vida. La unción no es espectáculo. La unción es sacrificio. La unción no es un show. La unción es entregar la vida. Y en eso andamos, hermanitos. Estamos luchando en este momento como iglesia
para que no haya un baño de sangre en este país. Estamos luchando. Estamos luchando con los líderes de las diferentes maras de Apopa. Nos estamos reuniendo para que no haya baño de sangre en Apopa. No es fácil, pero esa es la unción. Una unción que se quede solo aquí y provoque fenómenos estáticos ricos. Es rica, pero no es la unción que el Señor busca. Aquí están las señales, los signos externos, los cautivos, los pobres, los enfermos, los prisioneros, los corazones heridos, los dolientes. Hay que ir. Esta es la ruaj del Señor. Vamos a llegar hasta aquí, hermanitos, para seguir caminando en esto de la ruaj, porque es tan fácil reducir el tema de la ruaj a espectáculos. Predicadores que les encanta el show. Y ahí salen en televisión dando show. Yo le preguntaría a los predicadores show de Estados Unidos, ¿qué hacen por los inmigrantes? ¿Cómo esa unción da calidad de vida a los inmigrantes? No sé si me entienden. Es de preguntarle a los predicadores espectáculos. El espectáculo es bonito, atractivo e impactante, pero la unción que viene del Espíritu es más que eso. Eso es show de cámaras, luces, televisión, tiempo, bailes y demás cosas. La unción del Espíritu tiene que ver con esas categorías de gente que deben experimentar el beneficio de la gloria de Dios. Y eso hay que ir a trabajar. Eso es otra cosa. Se requiere el poder del Espíritu para sentarse con 4 líderes de pandillas que han jurado matarse y tenerlos aquí reunidos para hablar sobre la paz de Apopa. ¿Qué impide que estos locos no se agarren a balazos aquí? La unción de la ruaj. No hay nada más. ¿Qué los puede mover a sentarse los 4 en una mesa? La oración de un pueblo que pide paz. La ruaj. Ese es el trabajo en el que andamos. Esa palabra que ustedes llevan día a día para tocar, impactar, sanar, curar, restaurar, restituir, renovar la vida de quienes los oyen. Hay cautivos a quienes ustedes llegan con la palabra. Hay enfermos a quienes llevan un mensaje. ¿Cuál es su herramienta? La ruaj y la palabra. Pónganse de pie, hermanitos. El Espíritu Santo no está para patrocinar gente que sea espectacular, gente de espectáculo. Está para promover la vida, la esperanza, la salvación, el perdón, la sanidad.
Amados hermanos, ustedes han sido llamados por el Señor. Amadas hermanas, han sido llamadas por el Señor. Sean dignos portadores de una palabra que nace de la Ruaj. Espíritu Santo, vivimos en un país que recién ha sido declarado el más violento del mundo. En cada colonia, en cada municipio, en cada departamento donde tú nos has llevado a proclamar la palabra, que haya una agonía de parte de estos hombres y de estas mujeres por llevar esa palabra que toca, que libera, que sana, que restaura, que levanta, que restituye. Esa palabra que hace nuevas todas las cosas. Esa palabra que trae esperanza, que trae salvación. Que nadie en esta noche tome en poco el glorioso privilegio que les has entregado. Que amen la unción, que amen la palabra. Que aquellos que están trabajando con niños y con niñas entiendan que los están salvando de un futuro de muerte. Que ese niño que hoy ministra podría haber llegado a ser un palabrero de la pandilla, pero que con la palabra lideradora que le está llevando será un siervo de Dios, será un profesional que bendiga esta nación. Espíritu de Dios, sopla sobre nosotros, sopla sobre cada predicador, sobre cada predicadora. Para ser dignos emisarios de la palabra de salvación. Acepta lo que tu pueblo trae, Dios, como ofrenda, diezmos, pactos, primicias. Acéptalo, recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Tráigale al Señor lo que le pertenece al Señor, hermano.